Bueno, llegaron unos mensajes cuando estábamos despidiendo acá al regidor. Ahorita les doy lectura, denme nada más un ratito. Porque, no, hombre, Norma, estoy muy feliz, estoy muy contento de que en esta tarde con nosotros se encuentre la diputada Jael Argüelles, perdón, del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. Ojo, es diputada aquí local. Diputada, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Muy bien y muy feliz de tener la oportunidad de platicarles en el marco de un pacto nacional que realizó tanto la presidenta como las entidades federativas para fomentar el respeto y la felicidad y la vida de las mujeres. Ok, fíjense que el otro día, no sé si nos escuchó usted, diputado, o su equipo también de trabajo. Estábamos haciendo un reconocimiento, o sea, y si nos pusimos a pensar un día de, okay, bueno, ¿cuáles diputados se han presentado iniciativas que nos llamen la atención, que tengan que ser escuchadas, o que la ciudadanía, la verdad, pues, valga la pena, que le dediquemos un poco de tiempo y tengan algo de utilidad? Y usted salió a mencionar. Fue las diputadas que salió mencionada, estuvimos así haciendo pues, parte del programa. Oye, pues tú quién crees, qué tal nombre, mencionamos a la diputada María Antonieta, la mencionamos a usted, a Cuauhtémoc Estrada y otros diputados por allá también que estaban presentes. Y mire, tenemos la fortuna que nos platique de trabajo el día de hoy, así que pues échele, suéltelo. Bueno, pues la primera versa de matrimonio infantil, pese a que ya está prohibido en todas las entidades federativas, lamentablemente somos el 8º país a nivel mundial en prevalencia de matrimonio infantil. 8. De hecho, aquí traigo las estadísticas de Chihuahua. Hablamos de que tuvimos el año pasado 3,114 madres entre los 10 y los 17 años, es decir, eran prácticamente niñas al momento de parir o al momento de tener un parto o una cesárea. Y en estos casos, 1,873 eran padres entre los 18 y los 58 años. Y finalmente, de estas 3,114, 1,228 eran menores de 14 años, lo cual también nos configura un delito llamado violación equiparada cuando eres menor de 14 años o no tienes capacidad para resistir. Entonces, pues todavía es una cuestión por factores sociales, de pobreza, incluso usos y costumbres, que está bastante normalizado el hecho de fomentar este tipo de relaciones asimétricas. Y nosotros estamos planteando incorporar al Código Penal la tipificación de cohabitación forzada, que es cuando, a pesar de que estas relaciones no están formalizadas ante el Estado, ante la sociedad, ante la religión, pues igualmente conforman tipos de relaciones en las que las niñas se ven forzadas a convivir y los efectos son muy parecidos en sus vidas al de un matrimonio infantil. No existe. ¡Órale! Y ahora estamos planteando integrarlo porque además presenta riesgos a la salud. La otra vez estaba leyendo que cuando se tiene un embarazo en madres menores de 18 años, pues se duplica el riesgo de muerte materna, pero cuando son menores de 15 años se cuadruplica, ¿no? Y va desde que existan infecciones genitourinarias hasta partos prolongados por desproporción cefalopélvica al momento de que hay un desarrollo incompleto de la pelvis ósea materna. ¡Ay, caray! ¿Y esto ya se está discutiendo? ¿Ya se presentó? Esto ya se ¿Dónde presentó, estamos más o menos? Okay. Ya se presentó, seguramente va a ser turnada a comisiones de igualdad. Para entender un poquito mejor a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué va a pasar si jóvenes menores de edad, menores de 18 años, quieren pues vivir juntos sin casarse? Bueno, aquí la cohabitación forzada aplica más bien cuando no existe el consentimiento, por ejemplo, muchas veces cuando los hombres se roban a las niñas y entonces existe esta obligación de ellas por mantener relaciones que son muy parecidas al matrimonio, pero muchas veces ellas ni siquiera saben que son víctimas. Entonces, hablamos no solo de la tipificación, que implica de 8 a 15 años de prisión, sino también el hecho de que se difunda precisamente cuáles son las implicaciones legales de este tipo de relaciones y también pues hablar de los efectos en la salud y por supuesto una campaña dirigida hacia pueblos originarios que sea culturalmente apropiada.
Ahora, vale. Que ahí se da, ¿no? La mayoría. Sí, sí, la gran mayoría tendrían que escuchar este tipo de temáticas. Y también me llegó el rumorcito y el chismecito de que usted tiene una iniciativa, o por lo menos el análisis de la misma, del aumento de 5, fíjate Norma, a 20 días hábiles el permiso de paternidad en el Estado. Oh. ¿Es en serio? ¿Sí lo tiene usted? Sí, lo estamos analizando, sin embargo, les quiero decir que no es una iniciativa nueva, fue una iniciativa que presenté ya a inicios de la legislatura, pero que además fue un asunto que hace 2 años en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que en ese momento presidía, decidimos darle adelante, se llegó a pleno, pero Acción Nacional dijo que se regresara a comisión, que porque no existía suficiente estudio financiero y que querían evaluar cuál era la opinión del secretario de Hacienda. Sin embargo, el secretario de Hacienda, en esas ocasiones, cuando nosotros lo citamos al estudio, nunca acudió y nos volvió a pasar en esta ocasión. Ya es la segunda vez que se toma este tema en la Comisión de Gobernación y evidentemente no estuvo presente el secretario de Hacienda para explicarnos cuál era la viabilidad financiera, entonces tuvimos que postergarlo y ha sido un asunto que se nos ha quedado ahí atorado. Qué mala onda, porque me parece un tema muy interesante. Pues sí. Muy, muy interesante, sinceramente. Pues bueno, dijo un amigo, sus razones tendrá para no asistir, muy ocupado de estar. Digo, ¿qué te cuesta 1 horita, 2 horitas que puedas ahí desprenderte un poquito de la agenda, no? Y por supuesto, nosotros no solo estamos buscando el sí por el sí, ¿no? Incluso estaríamos abiertos a una negativa si en este momento no podemos darle cabida económica. Sin embargo, yo creo que sí es importante encarar las situaciones y si decimos que sí, ¿por qué sí? Y si decimos que no, ¿por qué no? Órale, qué interesante lo que usted nos menciona. Temas que a todos nos compete. Ya nos platicó de esto de los permisos de paternidad. Estábamos hablando del matrimonio infantil. Ven, si hay temas que hay que resaltar muchísimos en el Congreso y no se les da la difusión necesaria. Tienen también el Parlamento Mujeres 2025, ese que no se me pase. Platíquenos de eso, por favor, diputada. Bueno, terminamos de celebrar el Parlamento de Mujeres 2025. En esta edición tuvimos la oportunidad de que nos platicaran mujeres acerca de cuestiones que parecen para ellas fundamentales plasmar legislativamente. Fueron propuestas desde una maternidad con derechos hasta violencia vicaria, también pues la forzosa necesidad de que como legisladores nos sigamos capacitando, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenibles o en la agenda mundial que pues nos exigen todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel internacional. Por supuesto, hubo cuestiones de lactancia, de interrupción legal del embarazo. Entonces, lo que yo platicaba con los medios es que ese parlamento es una muestra del espectro que existe entre nosotras las mujeres, de que no existe una sola forma de ser mujer, una sola forma de pensamiento femenino, sino que existimos mujeres de izquierda, de derecha, de centro, y todas estas formas son igualmente válidas, ¿no? Desde las mujeres trans hasta las mujeres universitarias, hasta las jornaleras, las obreras, hasta las trabajadoras del hogar, todas necesitamos tener la posibilidad de expresarnos. Pregunta. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, ciudadanos, medios de comunicación, para que, lo voy a decir sinceramente, para que las reformas, o por lo menos las iniciativas que sí nos competen en nuestro día a día, y lo estoy mencionando en serio, que sí nos competen en nuestro acontecer diario como ciudadanos, se aprueben o sí se discuten con seriedad? Porque si era como me quejo yo del Congreso, gacho me quejo. Yo también, y lo hago como un ejercicio de autocrítica. No, yo también, o sea, la verdad es que yo sí les digo con todo respeto, ¿no? Porque, o sea, va en general el comentario que son unos flojotes. Sí, lo son. De hecho, nosotros platicábamos, hubo un proceso histórico que se denominó Alianza de Chicotencatl, que fue cuando nos pudimos reunir comisiones de igualdad y de feminicidios ahí en la Ciudad de México. Estuvo involucrado tanto Secretaría de las Mujeres a través de Citlali, senadoras, diputadas locales, federales de todas las ideologías, y ahí hablábamos de que habían muchas iniciativas que versaban
discriminaban en cuestión de género y que a pesar de que estaban presentadas, muchas veces no culminaban el proceso. Hablábamos de todo lo que nos faltaba para armonizar en todos los estados para que nuestros derechos como mujeres no dependieran del lugar en el que estábamos. Y lo que nos recomendaron ellas fue un esquema de evaluación de los legisladores y las legisladoras, porque también tenemos, por ejemplo, y yo siempre he sido muy crítica y espero que no se lo tome a mal, pero la presidencia de la Comisión de Justicia tiene atorados muchísimos temas, muchos que van en protección hacia las mujeres y en protección también de muchísimos otros sectores vulnerables que jamás llegan a ser analizadas. ¿Por qué? Porque la presidencia de esa comisión utiliza la comisión como un instrumento de reflector, y como un trampolín político. Entonces, yo recuerdo mucho unos meses en las que nos reunimos de forma reiterada solamente para discutir narcoterrorismo, una iniciativa que ya se había visto que no tenía viabilidad porque abarcaba aspectos federales que se tenían que legislar allá. Y sin embargo, como era una iniciativa del propio presidente, pues estaba obcecado en que sacáramos un dictamen en positivo, pero nosotros siempre, se desarrollaron incluso mesas en las que le planteábamos por qué no, y aún así él seguía forzando el asunto porque creía o asumía la iniciativa como una cuestión que le iba a permitir atraer reflectores para favorecerse él en su agenda. Estaba buscando un screenshot de un tema precisamente lo que usted estaba mencionando. Y incluso nosotros realizamos un estudio de la comisión y era una de las comisiones que más trabajo presentaba sin avanzar. ¿Y qué pasó? ¿En qué va a quedar todo eso? ¿Tú qué crees? Nada. Ay, no puede ser. Ven, que no lo digo en mal rollo, miren. De hecho, nosotros, utilizando esa parte del argumento, decidimos plantear con otras fuerzas parlamentarias el que la Comisión de Feminicidios, a la que nunca se le tornaba ningún asunto, pudiéramos atraer varios iniciativas que estaban dentro de la Comisión de Justicia, y así fue como estamos nosotros desarrollando mesas interinstitucionales con gobierno del Estado y por supuesto con Poder Judicial. Quería aprovechar que la voy a tener aquí, que la tenemos aquí con nosotros. Me topé un video del diputado Francisco Sánchez. Ya sé. El primer servidor de los chihuahuenses. Exacto, sí, el primer servidor de los chihuahuenses. Subió un TikTok, no ni para que digo el nombre, ni para que darle tanta publicidad de ¡ya votamos! Cámara de Diputados, el tema del ISR al aguinaldo. Y pusieron los nombres de quienes votaron a favor y en contra. Permítame felicitar a la diputada porque usted votó en contra. Usted votó en contra y no de que, estás afectando al pueblo. No, ya lo expliqué. A nosotros no nos compete ese tema. Tiene que irse a materia federal. Vamos a reconocerle a los que sí utilizaron la materia gris para votar esto. La diputada Jael Argüelles, aquí la tenemos, gracias por estar aquí con nosotros. El diputado Oscar Avitia lo votó en contra. Diputada Rosana Díaz Reyes, Cuauhtémoc Estrada y, Herminda se llama. Herminio, son los que votaron en contra. Los que votaron a favor tienen la menor idea de qué están haciendo, muchachos. Pero antes es que te das cuenta que sí es muy ocioso muchas veces como generamos discusiones estériles ahí en el Congreso y dejamos de lado lo que podemos hacer en el Estado. Y aquí lo hemos dicho, son gracias, iniciativas, sacuda mi mano de son poeta, iniciativas oportunas. Sí, y siempre a partir del oportunismo político. Es decir, ellos ya en el Congreso de Unión ya duran horas discutiendo temas, a lo mejor generando argumentos a favor y en contra, y nosotros lo que podemos hacer es avanzar por Chihuahua y ya a lo mejor dentro de 2 años cada quien, dependiendo de cuáles sean sus objetivos, pues pueden proponerse para diputados federales, pero entre tanto hay que sacar trabajo. Lo local, lo federal, a lo federal, así de fácil. Chihuahua tiene muchas necesidades ahorita como para que ustedes se estén abocando a ese tipo de temáticas nomás para ser popular en redes sociales y en el que de WhatsApp. hecho eso sí entra en populismo y en demagogia. Deberían de hacer una ley. Venga más seguido, venga por favor más seguido para poder discutir de todas estas temáticas, pero antes de irnos al corte comercial, ¿a quién le mandaría un saludo? Pues me gustaría mandarle un saludo a mi mamá. Saludos, señora. Mamá. Mamá, ya salgo en la radio. Lo logré, dice. Aparte del Congreso, logré estar en el radio. ¿Una queja para alguien? Sí, para el PAN,
Ya hay que ponerse a trabajar. ¿Y lamentada para quién entonces? Para el primer servidor de los chihuahuenses. Ya lo escuchó usted, mi gente, en esta tardecita de la diputada Jael Argüelles, pero muchísimas gracias, esperemos verla pronto, vamos a un corte comercial y regresamos.